noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital, el canal público de la ciudad. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, quienes nos siguen en las redes sociales, en Colombia, fuera de Colombia, donde siempre nos reportan sintonía. Esta noche vamos a conversar de tres temas esenciales. No sale el tema de Venezuela de la agenda noticiosa. Se ha conocido en las últimas horas una petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo para prohibir la salida del país de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que es hoy el presidente interino de Venezuela. Estados Unidos tampoco ha descartado enviar tropas a Colombia por el conflicto con Venezuela y se conoció una nota de un alto funcionario de Donald Trump donde daría a entender que se podrían enviar a 5.000 militares norteamericanos a nuestro país. Se ha conocido un informe de Transparencia Internacional donde Colombia sale muy mal parada como país en la lucha contra la corrupción y hay una alerta del comandante de las fuerzas militares sobre un posible plan del ELN para adoctrinar a jóvenes en los colegios. De esos temas vamos a conversar esta noche. Erika Fontalvo. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que nos ven una vez más en este Opina Bogotá, en la capital del país, en Cundinamarca, en el resto del territorio nacional. Gracias por su compañía. En una decisión que se esperaba por considerarlo de esa manera, el fiscal general de Venezuela, el señor Tarek William Saab, abrió investigación, como usted precisaba antes, Yesid, contra el señor Juan Guaidó, el reconocido presidente interino de Venezuela, y le ha prohibido, por tanto, salir del país. Ha congelado también todas sus cuentas, una situación muy compleja. Sin embargo, Guaidó, quien hoy estuvo presidiendo una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el Congreso de este país, sigue avanzando en decisiones para estabilizar lo que es ese gobierno interino del país y ha designado una serie de representantes diplomáticos en diferentes países, entre ellos en el nuestro. Así avanza Venezuela en este momento con esa dualidad, Yesid, sí. Con dos presidentes, Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y el señor Juan Guaidó en la Asamblea Nacional. Para conversar sobre estos temas esta noche, nos acompañan aquí en los estudios de Canal Capital la representante a la Cámara por el Partido Verde, habitual panelista de nuestro programa, Catherine Miranda. Como siempre, bienvenida y buenas noches. Mil gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los televidentes, a todos los bogotanos. Y también nos acompaña el concejal Andrés Forero del Centro Democrático. Concejal Forero, bienvenido, buenas noches. Yesid, muy buenas noches, un saludo para ti, para Erika, para Catherine y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Iniciamos con el tema de Venezuela. Representante Catherine Miranda, ¿cómo interpreta usted estas advertencias, Erika, que ya se le empiezan a hacer a Juan Guaidó desde uno de los poderes que controla el chavismo en Venezuela, como es el Poder Judicial, de evitarle la salida del país? Es absolutamente lamentable lo que sucede en Venezuela. Realmente es doloroso ver cómo están sufriendo los venezolanos esta inestabilidad judicial, legal. De verdad es inaceptable ver cómo, digamos, lo que pasa en Venezuela. Sin embargo, creo que desde Colombia el papel que debemos tomar nosotros es claramente de llamar a la tranquilidad, llamar a elecciones. No podemos generar ruidos innecesarios, como lo decían ustedes hace un momento. Es triste ver y nos asombra un montón cómo ayer en unos documentos que tenían desde la Casa Blanca se mostraba, se iban a mandar 5.000 tropas a Colombia, pues un poco para contrarrestar el caso venezolano. Creo que es momento de preguntarnos si vale la pena que Colombia se tenga que meter en este tipo de situaciones de violencia y no miramos más bien lo que está pasando al interior del país. Creo que hay que llamar, y estoy muy de acuerdo con lo que hizo, por ejemplo, la Unión Europea, de pedir que haya unas elecciones prontamente para restablecer el orden a nivel, pues, en Venezuela, y no nosotros ponernos como de caballito de batalla de Paganini y ser unos aliados con Estados Unidos para mandar pues tropas a Venezuela. Y es una pregunta que yo me hago y es: ¿será que no es posible restablecer el orden sin necesidad de sacrificar las vidas de venezolanos, de colombianos y de estadounidenses? Creo que sí es posible, y es a través de la diplomacia, a través de las elecciones, y creo que es el papel que debe tomar Colombia y no de guerrerista y un poco beligerante como ha sido hasta el momento. Cuando desafortunadamente ya se contabilizan más de 40 muertos y 850 detenidos por parte de Naciones Unidas desde que comenzó toda esta inestabilidad el pasado 21 de enero. Concejal, Colombia y los países
países del Grupo de Lima, esas naciones que integran esta organización multilateral, están pidiendo que se garantice la vida y los derechos del presidente interino de Venezuela ante esta decisión del Poder Judicial. ¿Cree usted que se podría producir una captura, una inminente captura del señor Juan Guaidó? Pues Erika, varias cosas y naturalmente pues controvertiré parcialmente lo que ha dicho la representante Miranda. Yo creo que todos hacemos votos porque esa noche larga y oscura que está viviendo Venezuela prontamente llegue a su fin. Sin embargo, y aquí sí me distancio de lo que decía ella, yo pienso que el gobierno de Colombia ha mantenido una actitud clara. El estrechamiento que se ha hecho al gobierno legítimo de Nicolás Maduro ha sido un estrechamiento diplomático. Lo que se ha hecho es reconocer cuáles son los mandatos que están en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Hay un artículo que prevé qué es lo que debe ocurrir cuando no hay una figura de presidente, cuando hay una vacancia absoluta en la presidencia de la República, y es por eso que la Cancillería, no solamente la Cancillería colombiana, sino que la Cancillería de muchos otros países, incluidos varios países europeos, pues han reconocido la legitimidad de Juan Guaidó como un presidente interino. Un presidente que eventualmente sirva como una transición para poder llamar a unas elecciones realmente libres, porque en Venezuela hubo elecciones hace poco, yo creo que todos nos acordamos de lo que sucedió, se adelantaron de manera espuria y finalmente pues Nicolás Maduro, en medio de un montón de cuestionamientos, volvió al poder en Venezuela. Entonces, ¿qué sucedió? A propósito de la pregunta puntual que hacía Erika, efectivamente hubo una captura en un momento determinado de Juan Guaidó, finalmente lo tuvieron que dejar en libertad, pero yo espero que este estrechamiento diplomático, este cerco diplomático que cada vez se aprieta más y más y más, pues haga que finalmente pues Maduro y su camarilla finalmente decida dejar el poder. Yo aquí se me distancio de lo que decía la representante. Yo en ningún caso ni he visto ni al canciller de Colombia ni al presidente de la República estar hablando de que están a favor de una intervención armada en Venezuela. Eso jamás ha ocurrido. Y en el caso de John Bolton, que es la persona que tenía no unos documentos, eran unos apuntes, eso hay que decirlo, era un apunte que decía supuestamente cuáles iban a ser las líneas de la declaración que iba a dar. Decía que le iba a dar la bienvenida a las tropas que venían de Afganistán y adicionalmente decía que iban a enviarse cerca de 5.000 tropas a Colombia. Pero eso, ya lo ha dicho el canciller de Colombia, nada tiene que ver con nosotros. Adicionalmente, pues hay una serie de exigencias constitucionales para que pudieran llegar tropas extranjeras a Colombia. El artículo 173 de la Constitución, numeral cuarto, es muy claro, tiene que haber una aprobación por parte del Congreso. Eso no ha sucedido, así que yo creo que ahí sencillamente, en este juego diplomático que se está dando, seguramente John Bolton quería darle una señal a Maduro de que pues ellos, nosotros no, en el caso de Colombia hemos estado a favor de la salida diplomática. Claro, este mensaje, representante Miranda, de John Bolton, el asesor de seguridad nacional del gobierno Trump, pues ha prendido las alarmas porque Estados Unidos ha sido completamente claro y tajante que sobre Venezuela se contemplan todas las opciones, sí, y una posible intervención militar, pues en su propia libreta de apuntes, ayer en la rueda de prensa se evidenciaba el número y lo que podría llegar a pensar. Así es. Y muchos analistas estiman, Yesid, sí, representante y concejal, que no fue un descuido, sino que claramente se quiso dar un mensaje. Es una puesta en escena. Estaban intencionados. Sí, representante, ¿usted qué pensaría en dado caso de que Estados Unidos evidentemente autorice el envío de 5.000 militares gringos a la frontera con Bueno, no Venezuela? solo serían 5.000 militares, porque estamos hablando de tropas y cada tropa tiene alrededor de 4 o 5 militares. Entonces ya estamos hablando de un número muchísimo. De una tropa mucho mayor. Claro. Dos, tema, claramente yo tampoco creo que fue deliberado. O sea, que, pues digamos, esto fue, quería dar un mensaje, lo dio y llegó. Creo que es una de las alarmas que tenemos que aprender. No solamente en términos, digamos, a nivel internacional, en términos de cómo se podría estar en juego la diplomacia y la vida de miles de personas, sino adicionalmente las tenemos que aprender al interior de Colombia, porque no se dijo otros países fronterizos, se dijo Colombia. ¿Por qué se dijo Colombia? O sea, a mí me parece, digamos, absolutamente cuestionable por qué se está hablando del país, por qué se está hablando, digamos, de que se pueden acercar unas tropas a Colombia y desde aquí incursionar vía militar a Venezuela. Esto ya ha ocurrido en el pasado.
Ya vimos cómo en Colombia tuvimos unos militares estadounidenses, vimos las nefastas consecuencias que se tuvo en lo que fue el Tolima, violaciones de niñas, violaciones de derechos humanos. Entonces, estas alarmas hay que prenderlas y creo que la ciudadanía tiene que estar muy atento frente a lo que va a pasar, porque acá el afán de Estados Unidos, cuando dice que todas las opciones están sobre la mesa, a mí me cuestiona muchísimo, me preocupa muchísimo que nosotros con 20.001 problemas que tenemos al interior del país nos vamos ahora a enfrascar posiblemente en una, digamos, en una guerra contra Venezuela. Tendría que ser más enfático, representante del gobierno colombiano, decir, mire, no a una intervención militar, no vamos a prestar nuestro territorio para este propósito. Adicionalmente, como lo dice el concejal, es absolutamente cierto que para que ocurra eso tiene que haber un permiso del Senado de la República, no del Congreso Pleno, si es del Senado. Pero démonos cuenta que hoy en día, lastimosamente, el gobierno nacional tiene las mayorías en el Senado de la República, lo hemos visto últimamente. Entonces, a mí me cuestiona muchísimo y lo único que nos queda es la presión ciudadana para que esto ni siquiera se contemple, ni siquiera se logre contemplar, porque la situación de la frontera es absolutamente triste, lamentable. Basta con salir a las calles y encontrarnos con hermanos venezolanos en las calles para que ahora nosotros seamos parte del problema y no de la solución. Ahora, Estados Unidos obviamente tiene a Colombia como su principal socio estratégico en esta región del mundo, y sí, el gobierno de Donald Trump, que en ocasiones puede llegar a tomar decisiones de carácter emocional, se aventura en una guerra contra Venezuela, evidentemente va a querer contar con Colombia, pero que es su vecino. ¿Eso sí será probable? Estados Unidos se está retirando de Siria, se está retirando de Afganistán para abrir ahora un teatro de operaciones. ¿Qué le podría decir de cara a Venezuela desde Colombia? ¿Qué le podría decir el gobierno Duque a él? No, yo pienso que lo que dice Erika es muy cierto. Uno ve precisamente que en el mismo discurso en el que, o mejor dicho, en la misma declaración de prensa, en el mismo documento o en los mismos apuntes que tenía John Bolton, decía que le daba la bienvenida a las tropas que venían de Afganistán. Estados Unidos se está retirando. En general, Estados Unidos ha planteado la posibilidad de no tener que mandar tropas a otros lugares del mundo. Y lo que yo considero, insisto en esta tesis, es que esto era una puesta en escena. Acuérdense lo que pasó aquí en Colombia, y ahí yo no me acuerdo de haber visto a muchas personas de la oposición estar preocupados por lo que podía pasar cuando Rusia trajo a esos aviones de guerra y pues puso ahí sí, a mi juicio, en peligro la soberanía colombiana. Y creo que lo que pasó con Bolton respondía a ese video que sacó el presidente, el señor Nicolás Maduro, que sacó Nicolás Maduro con las tropas venezolanas, con los generales trotando, después supuestamente en un vehículo anfibio. Creo que están ahí como tratando de demandarse ese tipo de mensajes. ¿De qué soy yo partidario y qué es lo que ha dicho el presidente de la República y el canciller? El canciller, y a propósito de lo que decía Erika, creo que ha sido claro en que Colombia nada tiene que ver, que no conoce las razones por las cuales el doctor Bolton sacó ese tipo de apuntes. Y además, cuando uno mira, no había nada más. Eso yo creo que estaba previsto. Bolton, que es un halcón de la guerra de Estados Unidos de manera histórica. Históricamente lo ha sido, pero yo estoy de acuerdo y respaldo lo que tú decías, Erika, en el sentido de que no tiene mucho sentido en términos internacionales o de geopolítica que Estados Unidos se esté retirando y esté planteando nuevamente una intervención que no se sabe muy bien cómo sería. Yo lo que he visto y que es lo que sí pienso que debe seguir ocurriendo, porque lo que decía la representante es verdad, nosotros vemos todos los días cómo están llegando hermanos venezolanos a Colombia y están en las calles de todas nuestras ciudades, pero a diferencia de lo que ella plantea, yo sí pienso que no nos podemos quedar de brazos cruzados. ¿Y eso qué significa? Seguir estrechando el cerco diplomático, cerrarle las puertas diplomáticas a Maduro, hacer lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, lo que hizo Inglaterra, congelarle las cuentas a los jerarcas de ese régimen, evitar que sigan desangrando al pueblo venezolano y propiciar que más temprano que tarde se dé esa salida. ¿Qué ha hecho Juan Guaidó? Él les ha ofrecido oportunidades de salida a los miembros de la camarilla de Maduro. Él les ha dicho que está dispuesto a discutir una amnistía. Yo pienso que mientras más se estreche ese cerco, más temprano vamos a ver que caiga ese dictador. Bueno, Erika, entremos al segundo tema del debate esta noche. Sí, para cerrar. Claro que sí, representante. A mí me parece muy raro. Hace 2 días tuvimos la noticia de que generales de Estados Unidos estuvieron visitando el país para hablar del tema de Venezuela. No, van a llegar, de hecho llegan. Ya uno de ellos está aquí en nuestro territorio. Desde hace 2 días estamos con eso. Entonces, se me hace muy raro que justo llegan unos generales de Estados Unidos del ejército y 2 días después estamos viendo estas notas del cuaderno de un zar de la guerra. 2.
Para nadie es un secreto que lo que es el gobierno o la línea del uribismo, pues digamos, se basa en el miedo, en el terror. No, pero eso ya es cuestionable, eso son sus posiciones. Sí, claramente es mi posición y de la de muchos colombianos, el miedo y el terror para efectivamente ganar elecciones y perpetuarse en el poder. Yo pienso que uno se tiene que basar en los hechos. No, es que con los hechos ¿cuáles son los hechos? El presidente de la República ha dicho que ha descartado, el presidente de la República descartó. Tenemos un muerto, un líder social muerto en este país cada día. Y lo que a mí me parece realmente inaceptable es que la vicepresidenta de nuestro país, de Colombia, la vemos todos los días trinando sobre Venezuela, súper adolorida por los muertos que están pasando en Venezuela, y no estamos viendo lo que está pasando en el país. Nos está preocupando más un enemigo, creándonos un enemigo. Nosotros no estamos creando ningún enemigo. Claro, nos estamos creando una enemiga. Para mí nos estamos creando un enemigo. ¿Cuál enemigo estamos creando? Venezuela, el país de Venezuela. Estamos respaldando a Guaidó. Yo creo que hay que distinguir. ¿Por qué no nos preocupamos Venezuela primero? A mí me gustaría ver a la vicepresidenta preocupándose todos los días con nombre propio, contando qué es lo que está pasando acá en Colombia y no preocupándonos. Claro, o sea, yo entiendo que uno tiene que tener empatía con el pueblo por el pueblo venezolano. Un muerto en Venezuela también duele, pero a mí la verdad me parece, digamos, desastroso y me ha dolido profundamente ver a la vicepresidenta llorando los muertos en las calles venezolanas cuando no nos estamos mirando qué está pasando acá en el país. No, a propósito de eso, yo pienso que efectivamente podemos y debemos ver cómo, y este gobierno tiene que hacerlo. Al gobierno pasado le quedó grande el tema de los líderes sociales. Esto no es un problema que haya surgido con la llegada del presidente Duque al poder. De hecho, vimos a muchos sectores que antes de que el presidente Duque llegara lo estaban responsabilizando de la muerte de los líderes sociales que se estaban presentando. Él ahora sí es el presidente y debe velar y garantizar la vida de todos los colombianos. Pero adicionalmente, y aquí sí yo pienso que está bien que nosotros como colombianos estemos conscientes de que lo que pasa en Venezuela nos afecta. Vimos lo que pasó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que miró durante casi todos sus 8 años hacia otro lado, fue complaciente con los abusos que se daban durante el gobierno de Chávez y después durante el régimen de Maduro, y pues vimos esa ola migratoria que ha llegado a nuestro país. Y ahí sí yo, pues creo que la representante decía que Venezuela es nuestro enemigo. Claro que no. O sea, yo pienso que hay que distinguir el pueblo de Venezuela, que está cansado del yugo del régimen madurista, de ese régimen corrupto que tanto daño y tanta miseria ha causado en el régimen en el pueblo venezolano. Y el gobierno de Colombia lo que ha dicho es que está del lado de los venezolanos. No vemos en los venezolanos unos enemigos, vemos precisamente a nuestros hermanos y estamos preocupados y queremos que se acabe esa larga noche. Entremos en el segundo tema para seguir conversando y discutiendo, y tiene que ver, Erika, con el índice de percepción de corrupción. Sí. El reciente, el que acaba de revelar Transparencia por Colombia. Vamos a peor, ¿eh? Exactamente. Ha dicho Andrés Hernández, que es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, que la percepción que tiene la gente sobre la corrupción en el sector público de Colombia viene en aumento. Dice él que sin lugar a dudas los esfuerzos que se han hecho en el país para combatir la corrupción no han sido suficientes, y dice textualmente que la corrupción está poniendo al Estado contra la pared. Representante Catherine Miranda, ¿qué opinión le merece usted este triste resultado del índice de percepción de corrupción para Colombia? Pues lo que tú siembras cosechas, y creo que esto, digamos, estos 6 meses últimos, porque no podemos seguir hablando es con ese espejo retrovisor todo el tiempo. Pero, Catherine, y echándole la culpa. Por eso. Y es por que eso, 6 meses fue presidente Duque, o no 2018, tal vez no sé si no, pero Duque 6 meses también fue el presidente Santos. Entonces 2018 yo creo que hay que... Yo no estoy defendiendo a Santos, o sea, yo no soy santista, no defiendo a Santos, yo defiendo lo que es correcto. Y en el 2018, casualmente, tuvimos la consulta anticorrupción. Mayor votación histórica. Nadie, ningún presidente, ni siquiera Uribe, ni ningún presidente en este país ha tenido los votos que obtuvo la consulta anticorrupción. Sí, yo la voté, por ejemplo. Y lo que vemos, súper bien, pero no estoy haciendo campaña. Sí, yo voté. Pero lo que vemos es que lamentablemente estos 7 puntos de la consulta anticorrupción han sido un saludo a la bandera, porque los políticos en el Congreso de la República dicen que esto le pertenece al Partido Verde, a Claudia López, a todo el mundo, y no se han dado cuenta que esto efectivamente es de la ciudadanía, y es uno de las, digamos, la percepción de corrupción aumenta en gran medida por el incumplimiento que se ha tenido por parte del Congreso de la República y del Gobierno Nacional en lucha frontal de la corrupción. De estos 7 puntos, Yesid, solo ha avanzado uno de los puntos, solamente un punto. Y lo que vemos es que si bien se hizo el show mediático,
de ministra del Interior, presidente de la República, firmando los proyectos de ley. Cuando estos proyectos llegaban al Congreso de la República, y lo digo con conocimiento propio, cuando llegaban a la comisión primera o a la plenaria, nunca tuvimos acompañamiento ni de la ministra del Interior, ni ningún funcionario del gobierno. Nos tocaba a nosotros defender, y ya la gente decía, no, es que esto es de la oposición, no, esto es del pueblo colombiano, y parte de esos son, digamos, esta percepción tan negativa frente a la corrupción. Y el segundo tema, claramente, el fiscal general de la Nación. Cuando vemos que el gobierno nacional respalda a una persona con vínculos claros con Odebrecht, entonces, obviamente la gente dice, el sistema judicial, ¿en manos de quién está? Y en ese orden de ideas, pues la gente aumenta su percepción de corrupción cuando uno ve que un gobierno lo que sale es apoyar a un fiscal que en mi criterio es absolutamente ilegítimo para que asuma ese cargo. Entonces, ese tipo de cosas que ha pasado en los últimos 6 meses, lo que ha aumentado es la percepción de corrupción, y va a seguir aumentando. Hoy en día esa percepción, la percepción que tenemos de corrupción nos devolvió al 2012. Retrocedimos enormemente. Nos vanagloriamos de que entramos a la OCDE y entramos con el pie izquierdo, bueno, con el pie, el peor pie del mundo. Somos el penúltimo después de México. A México. Tal cual, es absolutamente, o sea, bueno, y creo es que le ganamos. Le ganamos, o sea, somos un tris menos peores que México. Entonces, ese tipo de, digamos, de lucha contra la corrupción, que solamente es mediática, que solamente es de campaña, lo estamos viendo hoy en día. Nuevamente, no podemos creer que esto es culpa de Santos. Sí, es culpa de Santos en parte, pero también es culpa de las malas decisiones que ha tomado este gobierno frente a temas de justicia, frente a temas de protección de personas que denuncian la corrupción. Acá la gente le tiene pavor denunciar la corrupción. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a cuidar a uno? Muchas veces las mismas personas, los corruptos, compran los que tienen que cuidar a las personas que denuncian la corrupción. No, pues ahí varias cosas. Yo como le decía a la representante, voté la consulta anticorrupción. Yo consideraba de todas maneras que esos 7 puntos no necesariamente iban a acabar con la corrupción, pero consideraba que era importante dar una señal de que los colombianos estábamos cansados, independientemente del sector o de la tendencia política que tuviéramos, que estamos cansados del tema de la corrupción. Pienso que lo que ocurre en el caso de lo que planteaba la representante, se vota, hay que decir que perdimos quienes votamos a favor de la consulta, no logramos el umbral, y eso hizo que los mandatos no fueran vinculantes para el Congreso de la República. ¿Qué sucedió en el trámite de toda la agenda legislativa? Y yo entiendo que la representante quizá estuviera acostumbrada al manejo que le daba al presidente Santos a las relaciones con el Congreso, donde uno veía que iban los ministros y garantizaban, quién sabe de qué manera, que se aprobaran ciertas reformas. A propósito de una muy concreta, me acuerdo, y usted que estuvo allá, representante, sabe que el partido de gobierno, el Centro Democrático, votó y estaba pendiente y votó en contra, por ejemplo, del tema de uno de los puntos. Creo que era, ahora se está salvando por el lado de la reforma política, pero en un momento determinado se hundió el tema de que se pudieran repetir, de que se le pusiera un límite en la cantidad de veces que uno puede repetir en cualquier corporación. En ese momento duró prácticamente 30 segundos la votación, porque el presidente de la Cámara del Partido Liberal, que no hace parte de la bancada de gobierno, es un partido independiente, decidió abrirla y cerrarla rápidamente, y de esa manera, a pesar de que el Centro Democrático, a pesar de que el partido de gobierno estaba interesado en darle trámite y cumplir con lo que se había obtenido en las urnas en la consulta anticorrupción, pues finalmente se perdió. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente Duque? Y ahí sí me distancio de lo que decía la representante. Hemos visto que definió un gabinete en el que no tuvo ninguna clase de incidencia la milimetría política. De hecho, eso le ha pasado factura en su ejercicio legislativo, porque el Congreso estaba acostumbrado a otro tipo de dinámicas entre ellos, los congresistas, y el Ejecutivo. Entonces, yo sí pienso que el presidente Duque ha dado pasos importantes. Yo creo que lo que está haciendo hoy por hoy la ministra de Educación es algo interesante con el tema del PAE. Ella, siendo secretaria de Educación aquí en Bogotá, logró quitarle de las garras
vinculadas al cartel de la alimentación escolar, pues esos recursos y logró darle mayor transparencia al proceso, logró mejorar los productos que están recibiendo nuestros niños y eso también lo va a hacer a nivel nacional. Entonces yo ahí sí me distancio de lo que decía la representante y además con el tema del fiscal. Yo no veo por parte del gobierno nacional un respaldo al fiscal general ternado por el presidente Santos. Ese no es el fiscal del Centro Democrático, no es mi fiscal y yo pienso que efectivamente tienen que seguir investigando qué es lo que ocurrió. Pero fíjese, concejal, que uno de los temas más inquietantes que nos ofrece este informe es lo que tiene que ver con el sistema judicial, porque los ciudadanos sí perciben que se ha perdido la legitimidad en el sistema judicial, no solo por el caso del fiscal general que citaba la congresista, la representante Miranda, sino también a los exmagistrados de altas cortes que se han visto involucrados en el llamado cartel de la toga y por supuesto hay una serie de ausencias que los ciudadanos están advirtiendo, mecanismos de prevención, de manejo de conflicto de intereses para evitar las influencias de esos intereses particulares. ¿Cómo podemos avanzar en esos cambios estructurales, representante Miranda y concejal Forero, para que verdaderamente se recupere la confianza en la institucionalidad y podamos salir de este descenso que le preocupa mucho a Transparencia por Colombia? Porque si ya vamos retrocediendo, salir va a ser cada vez más complejo, representante. Sí, varias cosas. Uno, el tema de Brecht pegó duro, el tema de la consulta anticorrupción también pegó duro, eso le genera un sentimiento y una percepción a la ciudadanía de corrupción, pero también hoy gracias a las redes sociales, digamos, tenemos la posibilidad de ver qué tipo de contrataciones hace el gobierno nacional, qué tipo de contratos, a quién se contrata, tiene las capacidades, es idóneo para el cargo. Y últimamente hemos visto varios desaciertos en los nombramientos del presidente Duque, nombrando personas que no son idóneas, nombrando personas con altísimos salarios para trabajos de 15 días. ¿A quiénes se refiere el representante, por ejemplo? Bueno, tengo por acá... De nombramientos. Por ejemplo, Claudia López, Claudia Ortiz. Claudia Ortiz. O sea, una persona que no tenía las capacidades, digamos... ¿cómo decirlo? Un poco técnicas, sí, para asumir varios cargos. Eso la gente lo percibe como corrupción, concejal. ¿Pero eso es corrupción, representante? Para mí, claro, porque es que cuando usted coloca, o sea, mis impuestos, sus impuestos, y va a pagar una persona que no va a hacer el trabajo, si no está metida ahí porque es la amiga de, para mí es corrupción. Y para varios ciudadanos también lo es, porque eso no lo digo yo. Mira, lo dice la percepción, los ciudadanos creen eso. Si usted mira, y son varios desaciertos, o sea, personas que no estén calificadas para esos cargos y que su plata, sus impuestos, o sea, ¿a quién no le duele pagar impuestos en este país cuando sabe que muchos de estos impuestos terminan en la mano de los corruptos? Y hoy estamos viendo que efectivamente, o sea, nombrar mal las personas para mí es corrupción, porque es meterle la plata, gastar plata en una persona que no va a hacer su trabajo. Para mí eso es corrupción. A mí me parece. Pero termino, concejal. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que cambiarlas. Eso genera una percepción, digamos, de corrupción y no genera confianza en el gobierno nacional. Confianza, es la confianza. Eso yo diría que es distinto, porque yo pienso que uno tiene que ser muy cuidadoso con el tema de la palabra corrupción. Para mí corrupción, mira, para mí se generaba corrupción cuando se contrata a una persona sin que tenga los títulos que se necesita para asumir un cargo. Para mí es gastarse la plata. Es que eso es ilegal. Para mí es corrupción. Eso es ilegal. Por eso, entonces si es ilegal, eso no debe haber ocurrido. No, pero representante, para mí es corrupción. Usted tiene una percepción diferente de corrupción. Para mí, para millones de colombianos, eso es una cosa a propósito, por ejemplo. Y nuevamente, digamos, y termino con esto, y es cómo nosotros podemos hablar de verdad de lucha frontal contra la corrupción cuando nosotros no estamos haciendo de verdad una tarea juiciosa desde el Congreso de la República, lo digo, pero también desde el Gobierno Nacional, de generar confianza. Creo que hoy en día el Congreso de la República es una de las instituciones más desprestigiadas a nivel nacional. Cuando yo llegué al Congreso de la República me planteé una sola meta, y no era a nivel personal, y yo quiero que al final de estos 4 años nosotros logremos aumentar la confianza de los ciudadanos en el Congreso de la República. También cuando hago críticas al gobierno nacional, no las hago con el ánimo de al caído caerle, porque pues ya vemos que está muy mal en términos de imagen el gobierno,
digamos, son unas críticas constructivas que vale la pena hacerle al gobierno nacional, al Congreso de la República para que avancemos. Usted comparte lo que dice la representante varias sobre cosas a propósito de lo que decía la representante Miranda. Por ejemplo, no sé ella qué opina de esa bolsa que recibió el hoy senador Gustavo Petro, que pues eso también me parece que uno podría considerar que es algo de corrupción, que fue su candidato a la presidencia de la República. Pero a propósito, no, después usted votó por él en segunda vuelta y le hizo campaña. Pero a propósito también de eso que planteaba, lo que pasó con el hoy senador Mocus, que hubo un cuestionamiento de si realmente estaba o no inhabilitado para haberse desempeñado como senador. Pero a propósito de lo que ella decía, y yo estoy de acuerdo con ella en que efectivamente uno debe velar porque las personas cumplan con todos los requisitos, pero es que si no cumplen, eso es una cuestión que va en contra de la ley y eso no solamente es corrupción, sino que es ilegal. Y entonces, si usted tiene las pruebas contra la señora Claudia Ortiz, yo lo que considero es que usted tiene que denunciarla porque, o mejor dicho, al que la nombró, porque estaría incumpliendo pues los requisitos. No, pero no solamente denunciarlo, sino demandarla. En el sentido de que eso no, las denuncias son una cosa, pero y ahí es donde yo le digo, si efectivamente hubo incumplimiento en los requisitos del cargo, ese cargo no debería haberse dado y debió haberse dado buscar esos vacíos legales para decir que la experiencia usted no la puede comprobar con una hoja que le compruebe, sino que usted va a una notaría y dice que es que yo misma me compruebo mi experiencia porque yo soy pilísima en términos agrarios. O sea, eso es verle la cara de bobos a la ciudadanía, con lo que no estoy de acuerdo, y por ese tipo de ser tan permisivos y mirarle el vacío legal a las cosas, es que hoy en día nos estamos devolviendo una percepción de corrupción del 2012 y por eso la gente no confía en ese gobierno. No le busquemos, concejal. No es que no estemos buscando nada. Yo no estoy justificando. Yo solamente le estoy diciendo que yo estoy de acuerdo en que se tienen que colocar personas idóneas. ¿Le parece que las personas que están nombradas en el gabinete en general no cumplen con esos requisitos de idoneidad? Más allá de que usted considere que uno no piensa, que uno puede tener sus diferencias ideológicas y lo que uno quiera, pero yo creo que todos los ministros, si usted se fija, y por un nombramiento determinado, yo creo que usted no puede hacer un juicio general de lo que ha sido el gobierno del presidente Iván Duque. Y además le digo, y usted debería reconocerlo. Por ejemplo, una cosa, representante, ¿usted cómo votó el tema de las listas cerradas en la reforma política? ¿Usted estaba a favor de las listas cerradas o a favor de las listas abiertas? Por ejemplo, eso sí es una forma de combatir claramente el tema de la corrupción. Hemos visto cómo las campañas políticas se han convertido, y lo decía su candidato, su primer candidato a la presidencia de la República, el señor Sergio Fajardo, él decía precisamente que cuando se tienen que endeudar para poder llegar a determinados cargos, pues finalmente terminan llegan para robar. Eso decía él. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted cómo votó el tema de las listas cerradas sabiendo que estamos pendientes del tema de que es una forma de garantizar un fortalecimiento de los partidos y un combate a la corrupción? Sí, yo voté en contra de las listas cerradas precisamente porque considero que personas jóvenes como yo, como muchos que hoy en día estamos tratando de renovar el Congreso de la República, no hubiéramos podido llegar. ¿Qué hubiera pasado? Como pasa en el Centro Democrático, que Uribe coge a lista de bolígrafo y decide quiénes son los candidatos en la lista. En ese orden de ideas, eso nunca ha ocurrido, representante. Yo le digo, yo conozco mi partido, pero no diga eso con el presidente Uribe. ¿Hicieron elecciones al interior de su partido para elegir los candidatos? No, entonces fue bolígrafo. Punto. O sea, eso fue bolígrafo. La primera vez que se presentó eso, pero yo veo que ellos Claudia López, por ejemplo, Claudia López está a favor de las listas cerradas. Claudia López es totalmente diferente a mí. Yo pienso, pero lo que digo es, había unas personas que lideraron la consulta anticorrupción. Yo lo que quiero plantear, yo lo que quiero plantear es que aquí hay unos puntos de vista que son respetables. Yo respeto naturalmente los puntos de vista de la representante, pero y no necesariamente porque haya estado en contra de la consulta, de las listas cerradas, ella está a favor de la corrupción. Y eso es precisamente lo que yo quiero plantear. O sea, en el tema de la consulta, los puntos que había temas interesantes que se debían debatir. Yo, por ejemplo, no veo claro cómo se va a acabar la corrupción con el tema de que los funcionarios, que debe hacerse, y yo pienso que lo están haciendo, por ejemplo, todos los ministros del presidente Duque presentaron su declaración de renta. Eso lo deben hacer, pero no creo que con eso vayamos a acabar, representante, la corrupción. Y lo que quería plantearle con eso es que, claro que ha habido medidas por parte del gobierno nacional. ¿Estaba equivocado o no? Usted puede tener otro punto de vista, pero estaba comprometido con el tema de las listas cerradas porque consideraba, junto con otros sectores de otros partidos, como el Partido Verde, la doctora
doctora Claudia López, Angélica Lozano, estaban considerando que era una forma de combatir y de quebrar el espinazo a la corrupción, y finalmente hubo personas, yo respeto a la representante, que decidieron votar a favor de las listas abiertas. Pero en este momento de crisis institucional tan grande que afronta el país en distintos sectores, por lo que hemos visto en el Congreso de la República, en el sector de la justicia, ¿realmente hay una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción? Uno se pregunta si verdaderamente se le está ofreciendo a la ciudadanía una serie de herramientas, de mecanismos para que podamos combatir este cáncer que nos está carcomiendo en Colombia, representante. Bueno, para dejar la claridad, primero, las listas cerradas no hacían parte de la consulta anticorrupción y tenemos diferencias al interior del partido. Es un partido absolutamente plural, donde argumento viene, y toda la mayoría de los 10 representantes a la Cámara del Partido Verde, 9 no estábamos a favor de las listas cerradas porque precisamente creíamos que no permitía emerger liderazgos nuevos y jóvenes como somos muchos en el Congreso. 2, el tema ahí es fundamental y es como hemos visto mucho discurso, pero poca acción por parte del gobierno. Creo que, claro, llevamos 6 meses hasta ahora, es prematuro también juzgarlo, pero tampoco podemos seguir viendo el espejo retrovisor. Es importante los nombramientos que haga, el mensaje que uno le da a la ciudadanía, y la corrupción no solamente la debemos combatir, digamos, en esos aspectos amplios y grandes de lo nacional, sino la microcorrupción. Como nosotros el todo vale hay que combatirlo. Como lo decía el concejal, si bien puede que no se haya cometido ningún acto ilegal frente a diferentes nombramientos, es absolutamente cuestionable, y el mensaje que uno le da a la ciudadanía, que usted pueda, digamos, certificar propiamente su experiencia frente a una notaría, cuando miles de colombianos de verdad sí se esfuerzan por tener una hoja de vida impecable, por tener un pregrado, un posgrado, digamos, una experiencia laboral importante, son mensajes que uno da. El todo vale no puede ser parte de este gobierno, y creo que tiene la posibilidad de volver a enderezarse, y esta vez enderezarse es hacia la legalidad, a lo que es honesto y lo que es correcto. Me gustaría, por ejemplo, ver que se haga un revolcón en la forma como se eligen los cónsules, los embajadores. Por ejemplo, yo estudié ciencia política, mi facultad estaba muy cercana a las relaciones internacionales. Miles de jóvenes soñando, estudiando, trabajando durísimo para llegar a ser cónsul, para llegar a ser embajador, y acá todos son nombramientos políticos. Me gustaría, por ejemplo, que el presidente Duque, entiendo que hay algunos cargos que tienen que ser meramente políticos, pero también sería bueno dar una oportunidad, apostarle a la meritocracia, es importante. El gobierno Duque tiene la posibilidad. Hasta ahora y se así está lo está haciendo, Yesir. No lo está haciendo, mire, no lo veo. Pero hay estrategia. No, hay una estrategia, por ejemplo, por ejemplo, a propósito de lo que estaba planteando la representante, en el caso de la carrera diplomática, en el caso del servicio exterior, lo que ha planteado el canciller es que está, a pesar de que no existe esa exigencia, él está pensando en que por lo menos el 30% de las personas que representan al país en el exterior sean personas de carrera. Yo estoy de acuerdo que uno desearía que progresivamente se fuera mejorando, 70. Pero vamos poco a poco, y este gobierno está marcando una diferencia con respecto al gobierno anterior en ese sentido. Ha mejorado y ya se ha definido una meta donde quiere que se incremente el número de funcionarios de carrera. Entonces yo creo que eso es algo positivo. Sí, representante, seguramente debemos buscar y debemos orientarnos a eso, pero yo pienso que tiene que juzgar con el mismo rasero y por lo menos reconocer que este gobierno, sí, que no es suficiente quizás según sus criterios, pero sí está en la dirección correcta, por lo menos en lo que está relacionado al servicio exterior. El canciller debería mirar pues digamos, ese estudio de transparencia y ver cómo nos está viendo, cuál es la percepción que Colombia le está dando al mundo, bajando en términos de percepción. O sea, nos ven cada día más corruptos, y nuevamente vemos muchos anuncios, cosas positivas, pero no concretamos nada. Dice, sí, hay que hacer un cambio, 30% iniciando es ideal, para que lleguemos luego a un 70, 80% sería como la panacea, pero solamente nos quedamos en anuncios nuevamente y no estamos viendo que efectivamente ese 30% sea real en el momento de y lo último, sí, y con para cerrar también con el último tema del debate. También muestro el talante que ha tenido el presidente. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando uno está haciendo oposición, o cuando le hacen oposición a alguien, pues tratan de minimizar las cosas positivas y maximizar los errores, que yo creo que es natural que se hayan cometido errores como en cualquier empresa humana. Pero en el caso del presidente, yo creo que también el presidente dio un ejemplo de que no se quiso meter en el tema de la Contraloría.
Eso no había ocurrido en los últimos 8 años y el presidente Duque decidió mantenerse al margen precisamente porque considera que debe llegar una persona entremos idónea. en el último tema, en estos últimos minutos finales, una alerta, Erika, que emitió el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, en el sentido de que el ELN en los centros urbanos estaría implantando una política, Erika, de adoctrinamiento en los colegios, buscando... También en las universidades. Exacto, buscando, según el general Navarro, pues nuevos adeptos, nuevos jóvenes simpatizantes de esa guerrilla. Esta advertencia del general se conoce luego, semanas después del atentado contra la Escuela General Santander. Representante Miranda, ¿qué opina usted al respecto? Pues esto no es algo nuevo, esto ha pasado históricamente. Pero en los colegios, yo creo... No, y en los colegios. Siempre escuchamos las universidades. Acá en Bogotá, en las universidades. Pero en las regiones, ¿cómo... digamos, reclutan a los niños, a los jóvenes, en los colegios de las veredas y todo eso? Esto no es nada nuevo. Acá lo importante es, digamos, veo esta noticia con preocupación, pero la respuesta es cómo solucionar esto. Presencia del Estado, es absolutamente simple. Cuando vemos dónde opera el ELN, pues en el Bajo Cauca, en el Valle, en Chocó, Arauca, y donde entonces uno llega y coloca el mapa, efectivamente, donde no hay presencia del Estado colombiano. Y el mapa donde hay presencia del ELN y donde está efectuándose el mayor reclutamiento. Sí. Pues uno cruza los mapas y es exactamente el mismo lugar. Mientras estamos pendientes de Venezuela, deberíamos estar pendientes en tratar de cubrir esos espacios que dejaron las FARC con presencia integral del Estado. No es solamente llevar militares y ya. ¿Por qué no llevamos jueces? ¿Por qué no llevamos de verdad el Ministerio de Educación? ¿Por qué no miramos una presencia integral para que de verdad logremos, digamos, apaciguar un poco todos estos hechos del ELN y no pues preocuparnos acá y darnos pues un poco golpes de espalda en ese tipo, golpes de pecho en ese sentido? Cuando hoy en día el gobierno nacional, nuevamente insisto, mira más en Venezuela que en Colombia. Me preocupa muchísimo eso, me preocupan cómo los niños están siendo cooptados, pero nuevamente no es algo nuevo y el gobierno nacional tiene que estar en estos territorios, porque lo que hemos visto últimamente es que estos territorios donde no solamente está pasando lo de nuestros niños que están siendo reclutados por el ELN, también están siendo reclutados por bandas criminales, fueron reclutados por las FARC. Esto no es nuevo, pero también justo estos lugares son donde están matando los líderes sociales y justo estos lugares es donde el Estado no tiene presencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado para efectivamente lograr llegar a esos lugares y que no nos maten los líderes y que no nos recluten los niños? Nada, no se está haciendo nada. Bueno, varias cosas. Una, la primera, yo insisto en que no es excluyente el preocuparse por lo que está pasando al otro lado de la frontera con preocuparse con lo que está pasando aquí en Colombia. De hecho, vimos cómo se neutralizó la amenaza terrorista de alias Guacho y pues eso muestra que el presidente y las Fuerzas Armadas y el Estado en general sí está preocupado por lo que está pasando aquí en Colombia. Segundo, lo que está pasando con el tema del reclutamiento puede ser que no sea nuevo, pero eso no hace que sea menos preocupante y naturalmente pues se tiene que llevar, ahí yo estoy de acuerdo con la representante, el Estado en términos integrales a las distintas regiones, pero también tiene que haber un ejercicio de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas para ver qué es lo que está sucediendo, identificar claramente cuáles son los patrones y resolver ese tipo de situaciones. Y decir además, a propósito de lo que la representante decía, porque yo les digo, independientemente, por ejemplo, me acuerdo que hubo una situación bullada que mataron 11 personas en el Cauca y decían que eran exguerrilleros y que algunos en algún momento, porque creo que eso ocurrió durante el gobierno del presidente Santos en ese momento, yo decía que eso independientemente de quiénes hubieran sido, el gobierno tiene que velar por la vida de todos los colombianos. Pero así como ella dice eso de los líderes sociales que además, entre comillas, se superponen esos planos entre lo que está pasando con el ELN, lo que está pasando con las BACRIM, con las disidencias de las FARC, también se superponen, a eso lo decía la revista Semana hace unos días, por ejemplo, con los mapas de los cultivos ilícitos en el país. Yo creo que ese sí es uno de los grandes
problemas que le heredó la administración anterior al gobierno del presidente Duque. Se firmó el acuerdo del Teatro Colón finalmente, a pesar de que el pueblo colombiano había dicho que no y que no estaba de acuerdo con esas condiciones, pero nos dejaron una situación y una herencia en términos de cultivos de droga enorme. Entonces, ¿cuándo van a llegar las políticas públicas? Tienen que llegar esas políticas, pero, y ahí yo me diferencio de lo que decía la representante, yo estoy de acuerdo que cuando uno está terminando un periodo, uno ya no puede seguir echándole la culpa al periodo anterior, pero sí se tiene que hacer un ejercicio de corte de cuentas. Y en este caso, sí es bueno decirle a los colombianos y a la comunidad internacional que la situación que nos dejaron, más allá de que se haya firmado ese papel, es una situación muy compleja, que los cultivos ilícitos pasaron de 42.000 hectáreas o 48.000 hectáreas en el año 2012 a 210.000 el año 2018. Entonces, todo eso hace que sí, este gobierno tiene que ver cómo lo resuelve, pero no podemos pasar por alto y tenemos que decirle a la comunidad y a los colombianos qué es lo que encontramos. Representante. Algo rápidamente. Desde la posesión del presidente Duque, 117 líderes asesinados. No estoy hablando de Santos, estoy hablando de Duque. 117 líderes asesinados. No hemos hecho absolutamente nada frente al tema. Tuvimos un debate de control político en el Congreso de la República. Apenas se inició el gobierno para ver, exactamente para hacer un corte de cuentas, cómo se estaba recibiendo el tema. Se ha recrudecido muchísimo más y no hemos visto unas medidas efectivas para cuidar los líderes sociales. Cuando una persona llega a la UNP a pedir protección, le entregan un chaleco y una hojita bastante paupérrima donde dice: cambie de dirección, cambie de lugar de cómo se mueve diariamente. No hay una protección colectiva. Nosotros sabemos, lo dicen los mapas, como decía el concejal, pongámonos mapa por encima, mapa por encima. ¿Dónde están matando a los líderes? En una zona. ¿Dónde están reclutando a los niños? En la misma zona. ¿Dónde están los cultivos ilícitos? En la misma zona. ¿Por qué no estamos hablando de una sustitución de cultivos ilícitos? ¿Por qué ya estamos hablando de fumigación? ¿Por qué no de verdad estamos avanzando en términos de legalidad? No nos estamos dando cuenta que estoy hablando de periodo de Duque, de los 117 líderes asesinados, ¿quiénes eran esas personas? ¿Saben quiénes eran? Eran personas que querían llegar a la legalidad a través de sustitución de cultivos ilícitos. Eran reclamantes de tierras, eran mujeres líderes sociales que querían sacar adelante los territorios. No eran delincuentes, no eran líos de faldas, como lo decía el presidente Santos. Creo que acá son personas que le estaban apostando a la legalidad. Si nosotros no tenemos presencia efectiva del Estado y si a los líderes sociales no se les brinda una protección colectiva, porque es que sabemos dónde están reclamando las tierras y dónde los están matando y no se está haciendo nada. Entonces, si acá no hay una protección colectiva, no hay presencia del Estado integral, pues esto seguirá siendo un saludo a la bandera y veremos en 4 años al próximo candidato presidencial diciendo o mano dura o diciendo ahora sí vamos a solucionar este tema. Creo que acá la opción no va a ser nunca la guerra, el miedo. A eso no nos puede llevar este gobierno. Es una invitación a que no nos dejemos llevar de esa manera y que le apostemos siempre a la legalidad, a salvar vidas, a ver cómo nosotros logramos quitarle de las garras de la violencia a nuestros líderes sociales y nuestros niños que están siendo reclutados. Se nos acabó el tiempo. En un momento muy complejo, cuando la Unidad Nacional de Protección ha dicho no tenemos recursos, escasamente para garantizar los esquemas de seguridad. Para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo. Completamente. Primero, yo no he visto al presidente Duque utilizando la retórica del miedo. Lo que ocurrió con el ELN, yo creo que recibió el respaldo generalizado de los sectores políticos del país, y si uno se fija, el presidente Duque no ha utilizado esa retórica, distanciándome de lo que decía la representante. Y adicionalmente, y aquí pues lo dejo ya como para discusión porque no vamos a alcanzar a tratarlo, lo que ha dicho el alto consejero para Derechos Humanos del presidente Duque, el doctor Francisco Barbosa, es que el gobierno anterior no dejó protocolos listos a propósito del tema de la protección de los líderes. Eso es lo que planteó. Catherine, yo te dejé hablar, yo creo que yo he sido muy respetuoso contigo, pero entonces el consejero ha dicho eso y ha planteado que ya se están ultimando, de hecho ya creo que lo estaban sacando un protocolo y creo que se tiene que ejecutar, se tiene que poner en marcha ese protocolo porque no podemos permitir que se sigan matando líderes sociales en el país. Se nos acabó el tiempo, concejal Forero, gracias por estar como siempre aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Muchísimas gracias. Y representante Catherine Miranda, Erika, como siempre. Un saludo para todos. Muchas gracias.
gracias por estar con nosotros. Erika, se nos acabó Sí, señor. el tiempo. Unas discusiones muy interesantes. Muy Son interesantes. Las discusiones y los debates que los ciudadanos se plantean frente a la situación de los líderes sociales, frente a la situación de la corrupción, lo que está pasando con el ELN y, por supuesto, de alguna manera también lo que nos afecta frente a Venezuela. Lo que está pasando con el vecino país. No a un conflicto internacional con Venezuela que implique a Colombia, que ya estamos bastante llenos de realidades muy, pero muy adversas. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana, como siempre, aquí en Opina Bogotá, donde tocamos todos los temas. Invitamos a todas las voces para debatir, conversar sobre los temas que le interesan a usted, a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.